Bienvenidos a Panorama Político TV, su canal en YouTube. Le damos las gracias por mantenerse en la sintonía y queremos invitarlo para que nos acompañe a iniciar una nueva etapa en el desarrollo del cubrimiento del día a día de los hechos en Venezuela. Además de las noticias, como están acostumbrados, también queremos hablar con los protagonistas, con los que generan opinión, con los que nos permiten ir sumando y enseñándonos nuevos argumentos para poder armarnos un juicio personal y entender la situación por lo demás bastante compleja que ocurre en Venezuela, sus actores, sus intenciones. Y es por ello que en el día de hoy queremos invitar a uno de esos constructores de opinión, personas que por lo regular no están de manera consuetudinaria en los medios de comunicación regulares y que por el contrario han hecho de las redes sociales unas verdaderas trincheras en favor de la construcción de crear conciencia entre el ciudadano para poderle permitir entender y llenarse de los elementos de juicios del caso para poder tomar las mejores decisiones de cara a lo que todos queremos, y es que Venezuela pueda salir del hueco en el que se encuentra atorada. En el día de hoy hemos invitado a Panorama Político TV a Noel Alejandro Leal Rojas. Es un hombre que desde el año 2002 aproximadamente ha venido hablando sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, incluso cuando todavía Hugo Chávez estaba vivo. Por ejemplo, hace 17 años nomás estaba hablando de lo perjudicial que era pensar en medio de una tiranía en unas elecciones, y lo llamaba en su momento un placebo electoral. Lo particular del caso es que 17 años después, ese mismo escrito que encontramos en internet, solamente habría que cambiarle unos nombres, quitarle Chávez, ponerle Maduro y agregarle Juan Guaidó, y estaríamos hablando casi que de un mismo panorama, porque el contexto social, en lugar de mejorar, se ha ido empeorando y el contexto político se ha enredado más con la aparición de nuevos actores. En el día de hoy, aquí en Panorama Político TV, queríamos iniciar un programa de 3 entregas con Noel Alejandro Leal Rojas para hablar precisamente sobre este tema, Venezuela y este placebo electoral que nos están vendiendo en el sentido de las elecciones. Como él mismo lo dice, es ataviar de democracia una desgracia. Aquí está Noel Alejandro Leal Rojas directamente desde Caracas. He evitado todo el tiempo que la gente se pueda enterar de que eso sucede, de que lo que está consumiendo simplemente es un placebo y no una medicina. La gracia es que cuando tú tratas un cuerpo, evidentemente con puros placebos, lo que ha sido toda este cuento de pseudodemocracia que hemos vivido, todo este espacio de mentira electoral, de farsa constante a la que ha estado sometida Venezuela durante todo el periodo chavista, el cuerpo se resiente, se envenenó. Entonces, el cuerpo social de Venezuela está envenenado por la mentira electoral, por ese placebo constante y nunca darle la oportunidad de que algún tipo de salida electoral funcionase. Lo cierto es que desde 1999 en Venezuela no existe Estado de Derecho, por lo tanto no existe ningún tipo de alternativa jurídica, legislativa y menos electoral para ponerle fin a la tiranía. Y eso es lo que le están vendiendo a la gente, ¿cierto? O sea, porque uno a la distancia alcanza a ver, mire, hay una diplomacia, entre comillas, del gobierno de Guaidó que intenta hablar de presión, de ahorcar, de asfixiar los aliados, en este caso Estados Unidos, el más importante, y es el único que uno siente que puede tener garras como para realmente asfixiar al régimen. Se habla de otra cosa, pero dentro de Venezuela parece que hubiese una fiesta electoral, campaña todos los fines de semana. Y, uy, ¿esto qué es? Exactamente. Bueno, la campaña todavía no ha permeado a la sociedad, pero la estructura política y comunicacional del país están fajados de verdad en convencer a la sociedad de que esa es la vía. Ellos van primero convirtiendo el hecho de que sería un gran logro ir a elecciones. Entonces hacen que la gente luche por algo que simplemente va a ser un veneno más, es otro escalón más en el cadalso. Y eso es lo que buscan, hacer que la gente se enfiebre electoralmente creyendo que eso es una alternativa. Lo increíble es que la gente lo acepta. ¿Y por qué lo acepta? Por el miedo a entender la verdad. Y ese es nuestro más grande problema y es lo que nos ha sumido en todos estos años de tiranía. Sí, es cierto, pero fíjate que yo he sentido, y es algo que le he escuchado a algunos políticos casi que banalizar, no, la política no se hace en Twitter. Y uno leyendo, nada más por ejemplo la respuesta de los tweets de Juan Guaidó, parece que Juan Guaidó no los leyera.
a cada tweet en donde hace referencia a una salida un fin de semana, por ejemplo, hay 300, 400, 500, 1000, 2000 respuestas y la gente diciéndole, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Parece que no están escuchando el pueblo, Noel. No lo escuchaban antes y tampoco lo escuchan ahora. Simplemente hay un momento en que los usas, conseguiste el beneficio y después lo desechas. Los procesos revolucionarios tienen esa costumbre. Cuando un proceso comunista llega al poder, se basa muchísimo en, más allá de su hecho de fuerza, en Venezuela han sido puro uso de la población. Antes lo natural era que un proceso comunista llegase estrictamente con uso de fuerza apoyada por la población. Ahora hicieron que la población por voto apoyase el proceso. Después de que tú consigues el poder, el pueblo simplemente tiene que ser desechado, es natural. Ahora, ¿por qué la oposición venezolana hace exactamente lo mismo? Porque parten de la misma raíz, tanto de planteamiento ideológico como de acción política. Así es. La figura de Juan Guaidó se ha desgastado demasiado. Mucho, y es absolutamente lógico. Porque el asunto es que tú no puedes jugar a la democracia en una tiranía. Eso es absolutamente falso. Entonces, cada vez que lo extraño, lo insoportable más bien es cuánto ha durado la figura de Juan Guaidó para mucha gente. Desde el principio, desde el primer día que él sale a la palestra política, yo le cambié el nombre, yo le puse El Guiado, sí. Para que se entendiera que él no era nadie, y no es nadie. Él es un producto de la fábrica Leopoldo López, y ese producto está allí, pues. El producto no podía conseguir el objetivo porque el objetivo que quiere el país no es el que quieren ellos. Entonces, era natural que trajese un proceso de desgaste. En esos mismos primeros días de su aparición, tuve la oportunidad de tener una entrevista para las fechas posteriores a 23, cuando aquello de la crisis del paso de ayuda humanitaria en la frontera con Colombia. Tuve la oportunidad de tener una entrevista con una radio argentina y toda la entrevista yo intentaba que se fuese hacia el lado de entender lo necesario que sería que mientras más rápido sea el desgaste de la figura de Guaidó, sería mucho más beneficioso para poder encontrarle la salida real a nuestro problema. Más bien el desgaste ha sido lento para el daño tan intenso que ha hecho. Sí, y a eso le apostó el régimen también, ¿no? Y ahora hasta lo infiltró, porque con eso que hicieron la pseudo-oposición esa que firmó ese pacto con el régimen, o sea, se le metieron en el único rancho que a nivel internacional uno dice, siempre miramos a la Asamblea como algo, entre comillas, por lo menos legítimo, que esa es otra discusión que, entre otras cosas, tú de manera metódica y pedagógica nos has enseñado, de que no hay nada legítimo en Venezuela. Pero voy a algo que acabas de decir, que prácticamente Guaidó, o lo que habla Guaidó es lo que habla Alubi y lo que habla Leopoldo López. ¿Y qué quieren ellos? ¿Qué país están esperando ellos? ¿Qué quieren construir? O sea, en tu interpretación. Mira, no es construir nada positivo para Venezuela. Ellos quieren ir a un proceso primero de cohabitación directa, tienen que legitimar de manera democrática el proceso de destrucción de tiranía comunista que hemos vivido, quieren dejar al país bajo la asquerosa lápida del chavismo, que el país no pueda levantar nunca la cabeza, que todo tiene que ser basado en lo que hizo el genocida comunista Hugo Chávez contra Venezuela. Eso es lo que buscan. Y lo han hecho muy bien, pues. La esposa de Leopoldo se dedicaba a la defensa del legado de su comandante. El partido de Leopoldo, cada uno de sus dirigentes han tenido frases proyectadas en ese mismo nivel. Capriles Radonsky, el candidato presidencial 2 veces contra Chávez y contra Maduro, que hizo posible la legitimación democrática de esas farsas, sostiene lo mismo. Entonces, una de las cosas más delicadas y graves que ha hecho esta gente es revestir de democracia la tiranía. Y ahora no solo la revierten de democracia, sino que hacen que la sociedad quiera aceptar, se vea obligada a aceptar, a convivir con el genocida, a convivir con lo que destruyó el país, aceptarlo y aplaudirlo. Sí, yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo quedaría, por ejemplo, la escena internacional, todos estos presidentes que han reconocido a Guaidó con unas elecciones, un resultado y en favor de la tiranía? Ajá, ¿qué hacemos? ¿Encogemos los hombros? ¿Ahora qué hacemos? No, ya vivan ustedes con su problema, muchas gracias y nos vemos. Y de pronto por ahí cerramos la frontera cada 15 días como para medio generarle cierto rechazo. O sea, quedaríamos prácticamente con las manos atadas.
Más o menos eso es hacia donde vamos si se sigue permitiendo esta gracia. Desde el principio esto es para este tipo de situaciones, pues. Y este tipo de situaciones han venido permeando también las realidades de los distintos países con los cuales hacemos frontera, lo que somos en nuestro subcontinente, pues. Y esas realidades van haciendo daño. No se quiso entender en profundidad el problema Venezuela. Y al no quererlo entender, al quererlo banalizar, y mucha de esa banalización es debido al proceso interno, a lo que ha hecho el político venezolano con nuestra realidad, afuera no terminaron de comprenderlo. Y más allá de cerrar las fronteras, es que el problema ya lo tienen adentro. Mira que ayer, casualmente, ahora que dices eso, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo, es que hay encapuchados venezolanos en las protestas estudiantiles, se le vino el mundo encima, porque lamentablemente, Noel, aquí, como tú dices, se han banalizado los términos. Dictadura, Maduro, castrochavismo. Parece que cuando en el espectro comunicacional tú dices eso, se dispara un chip en el colombiano y dice, no, ¿qué me vas a hablar de eso? Es una tontería, eso es un cuento de hadas. Y eso se ha hecho. Ahora, la señora no aportó pruebas, como tampoco se puede comprobar de que sea cierto, pero tampoco se puede descartar, porque por la frontera, que han pasado más de 4 millones, bueno, aquí hay 1,5 millones, debe haber infiltrados. Y eso... Sí, y más allá. Y los cubanos que sí son especialistas en eso, son los campeones del mundo. Y ellos tienen ese aparato, tienen esa escuela. Y es eso, una escuela. Tú vas y reclutas gente allí. No es porque tenga que ser directamente un venezolano o un cubano. Tú vas y reclutas. ¿Por qué? Porque en nuestros países existe hambre y existe una dejación del entendimiento de la importancia de lo que significa la patria, de lo que significa ese respeto por lo sagrado que debe ser la nación. Y entonces tenemos cualquier cantidad de individualidades que por necesidad o por oportunismo se prestan a este tipo de fenómenos. Y hay mucho dinero para financiar ese tipo de situaciones. Sí, aquí yo no sé qué lectura le das, pero por ejemplo, el chavismo con Hugo Chávez tuvo la oportunidad de gozar de la renta petrolera para sobornar y comprar las voluntades del mundo. Eso, Chávez era la novia que todo el mundo quería retratarse en Sudamérica, porque detrás de ello habían los dólares. Pero uno se pregunta, ¿en Colombia qué hay? En Colombia lo que hay es la interminable plata de la cocaína, hoy que somos los campeones mundiales de la cocaína. No sé qué lectura le das a eso, ¿no? Fíjate, es una lectura que viene desde hace mucho tiempo. Hay que irnos al fundamento del nacimiento del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo nacen todos estos partidos de izquierda y en relación directa con los carteles del narcotráfico colombiano expresados en la FARC y el ELN, en la propia directiva del Foro de Sao Paulo. Ese es un solo eje y va en un solo sentido. Claro. Bueno, hagamos una primera pausa, Noel. Vamos a un siguiente video. Gracias por mantenerse en la sintonía de Panorama Político. Ya volvemos con Noel Alejandro Leal Rojas, uno de estos hombres que de manera estoica, porque yo te digo una cosa, Noel, entendiendo el problema más de cerca, porque yo estoy hace 5 meses exactamente, viendo la realidad día a día, más que incluso que la propia mía en Colombia, y dar una opinión, escribir algo es cada día jugarse una ruleta rusa. Por eso para mí los verdaderos héroes son ustedes, los medios de comunicación, los que construyen, los que todos los días se ponen un revólver aquí sin saber si la bala va a disparar. Ya regresamos contigo, Noel, gracias. Seguimos en Panorama Político TV con Noel Alejandro Leal Rojas. En esta segunda parte conversaremos sobre muchos aspectos, especialmente el impacto social, de cómo el socialismo, a través de su estructura criminal y su estructura ideológica, ha ido resquebrajando y deteriorando el tejido social y convirtiendo al venezolano en enemigo del venezolano. Un venezolano que se siente resentido de clase media con una clase baja que sostiene un régimen porque necesita comer. Una clase exiliada que ve en otros exiliados que estuvieron en el pasado apoyando al chavismo como su objeto de crítica, burla e incluso hasta persecución. Con Noel Alejandro Leal Rojas en esta segunda parte, aquí en Panorama Político TV, hablaremos sobre eso, el resentimiento que el régimen históricamente ha sembrado, haciendo del venezolano el objeto del resentimiento de otros venezolanos. Con Noel Alejandro Leal Rojas, esta segunda parte de la entrevista aquí en Panorama Político TV.
Pero antes quiero ofrecer excusas porque hay un imperfecto técnico, especialmente cuando habla mi persona en la parte del sonido. No queremos que prácticamente esto se convierta, entre comillas, en un ruido y se pierda lo esencial, que es el contenido que entrega, el análisis que entrega Noel Alejandro Leal Rojas. Yo creo que tanto en la segunda, tercera y cuarta parte, porque la entrevista duró casi una hora, lamentablemente este aspecto de orden técnico no lo tuvimos en cuenta previamente, o no sé qué pasó, y realmente quiero ofrecerles excusas por la presentación del sonido, porque no es realmente audible. En el caso cuando habla mi persona, en el caso cuando habla Noel Alejandro Leal Rojas, se escucha perfecto. Aquí está Noel Alejandro Leal Rojas, aquí en Panorama Político TV, en esta segunda parte con él. Regresamos aquí a Panorama Político TV, su canal en YouTube. Estamos con Noel Alejandro Leal Rojas, directamente desde Caracas, Venezuela. Noel, ¿cómo es la vida diaria en Caracas? Mira, la vida diaria tiene sus bemoles, ¿no? Porque siempre hay que separar el que puede, el que tiene, el que abusa de lo que tiene por lo que consigue a través de regularmente prebendas del Estado, y el ciudadano común que no tiene acceso a absolutamente nada, y lo que alguna vez fue la clase media profesional venezolana, que simplemente está disminuida y con riesgo a desaparecer. Entonces, la vida promedio se va en el esperar, porque tienes que esperar para poder comer, tienes que esperar para que llegue el agua, tienes que esperar por tener algún tipo de solución de transporte. La vida se va generando en una espera densa y en una frustración constante. Eso va minando al individuo en general. Y se va generando un nuevo proceso de alimentación del resentimiento. Uno de los principales ingredientes que tiene los procesos socialistas es alimentar el resentimiento. Entonces en Venezuela se está experimentando un nuevo tipo de resentimiento, que es que esa clase media que está desapareciendo, que es la que evidentemente no comulgaba con el concepto de ese resentimiento sembrado, está empezando a sentirlo de manera natural y por necesidad, porque enfrenta una realidad, enfrenta el abuso, enfrenta la burla, enfrenta el descaro de los que están recibiendo prebendas del Estado, y al mismo tiempo enfrenta el absurdo de ver a la clase más baja todavía sosteniendo al régimen porque necesitan comer. Y de una u otra manera, con las mentiras que arma el aparato de Estado a través de las CLAP, a través de las misiones, ese tipo de gente pasa a ser esclavo directo del Estado. Entonces tenemos la clase media profesional, que es la que no comulgaba con ese tipo de situaciones, también sumada a un nuevo proceso de resentimiento. Eso va generando una herida muy profunda en la sociedad, Carlos, y es algo que va a ser muy difícil de rescatar mañana, porque todo se ha hecho de una manera meticulosa y muy bien estructurada. El destruir el tejido social venezolano es uno de los principales logros de la revolución. Sí, mira que sabes que estoy viendo eso que estás diciendo, en que hay una, bueno, justificable, no sé cómo se pueda calificar eso, pero el venezolano contra el venezolano. Por ejemplo, en Estados Unidos he visto que algunas organizaciones están siguiendo a lo que ustedes llaman los enchufados, gente que en el pasado apoyó el chavismo, se dio cuenta por X o por Y razón que no podían seguir viviendo esa utopía y tuvieron que escapar al imperio, el enemigo de siempre. Y ahora esos venezolanos lo están siguiendo. Parece un acoso, una persecución que en cualquier otro país uno diría, oye, deja que el otro viva, sí, se hace responsable de sus decisiones políticas y él lo pagará. Pero lo que tú dices es cierto, ya se ha vuelto el venezolano contra el venezolano, que donde usted vea algo que sea rojo o chavista, hay que perseguirlo y acosarlo y sacarlo si es posible de nuestro entorno. Eso está ocurriendo. Y es que hay razones, porque más allá del hecho de haber acompañado, no políticamente, que se mezclan con los que fueron más allá del acompañamiento político. Por lo menos hay un caso. En Miami existe un fiscal en lo penal, de nombre, si no recuerdo, Yoraco Bausa. Él participó de manera directa en torturas. De manera directa. Asistió a los calabozos donde se torturaban venezolanos en los años 2003, 2004, 2005. ¿Tiene derecho a tranquilidad en el imperio?
No la tiene. Y pasa también con Figuera, y pasa también con Luisa Ortega. Fíjate una cosa, es que a veces uno opina y uno a veces ve los comentarios y le enrostran a uno algunas actitudes diciendo, oye, pero ¿cómo hablas de esa vía? Hace días me tocó hacer una nota sobre Luisa Ortega, que tenía una declaración, una acusación, y vi algunos comentarios en redes en torno a los señalamientos de haber participado, de haber cohabitado y de haber sido pieza fundamental cuando el chavismo estaba en su apogeo. Y a veces nosotros desde el exterior nos perdemos el contexto y obviamente se nos pierden elementos de juicio como para sacar este tipo de conclusiones. Por eso hay algunos personajes, y eso por eso es que abrimos a los televidentes de este canal esta ventana, porque tú estás allá metido en el infight, en el boxeo, en el infight de la pelea. ¿Qué personajes, Noel, hoy, en el caso tuyo, de pronto ahora me dirás otros, son realmente la oposición en Venezuela? ¿Quiénes son realmente la oposición en Venezuela? Lo que pasa, Carlos, más allá de los personajes, Venezuela adolece de una falta de entendimiento de la realidad para poderte definir realmente como opositor al proceso. Nosotros tenemos un gran problema que es el desconocimiento ideológico. Entonces, la falta de entender la realidad de lo que es un proceso revolucionario socialista hace que mucha gente se pueda considerar antichavista, pero no entiende cuál es la matriz, y son parte de esa misma matriz que hace posible el desastre. Por eso es que más allá de ese aparato opositor que existe en Venezuela, el aparato opositor político, también tenemos un gran aparato mediático, general, de comunicación, académico, que lamentablemente comulga con lo mismo. En su fondo es un pensamiento socialista. Y no entienden hasta qué punto, ni pueden admitir hasta qué punto el daño hecho por su planteamiento, por su pensamiento, ha hecho posible esta realidad. Entonces, mucha gente que tú puedes ver hoy en los medios de comunicación como connotados opositores, de una u otra manera colaboraron a banalizar la realidad ideológica, la capacidad criminal del régimen, y colaboraron de manera directa a llamar a votar una y otra vez en un proceso que era totalmente inviable. Entonces, calificar dónde existe la real oposición venezolana va más allá de identificar nombres, va hacia identificar su pensamiento. Hay una real lectura del proceso ideológico, hay una real lectura del problema que ha significado validar electoralmente el proceso tiránico que vivimos, hay una real lectura de lo necesario para poder estabilizar a Venezuela mañana. Entonces esas cosas faltan, Carlos. Y si eso no se termina de definir, si esos 3 puntos no están claros en la población para poder definir dónde está el verdadero liderazgo opositor, todavía estamos en un vacío muy grande. Háblanos precisamente haznos una radiografía, una cirugía, y ábrenos a cuerpo abierto, a corazón abierto, esos 3 puntos. El primero, el ideológico. ¿Qué realmente es esta estructura? Prácticamente uno la ve a la distancia como una estructura criminal, al final de cuentas, ni siquiera política, una estructura criminal. Bueno, es una estructura criminal como cualquier estructura socialista que camina hacia el comunismo. Uno lo coloca siempre con un ejemplo fácil. La ruta, la llegada del poder formal por parte de la revolución comunista en la Unión Soviética parte del asalto a un blindado. Es un asalto que hace Stalin, coordinado por Lenin, y esa es quizás la principal muestra de la unión entre el crimen y el socialismo. Es un proceso que van de la mano. Venezuela había un proceso, por supuesto, manejado por una organización criminal que usa una pistola, el socialismo. Entonces, cuando usted le quiere quitar el ingrediente ideológico a la organización criminal que gobierna, no entiende el fondo, por lo tanto no encontrará la cura. Cuando usted quiere reducir lo que sucede en Venezuela solo al proceso criminal, si tuviesen la oportunidad de desplazar la cabeza de la estructura criminal, habrás dejado toda la estructura puesta allí sosteniendo el cáncer. Así es, exacto. Y entonces ya con ese problema identificado, ya sabiendo cómo es el enemigo realmente, cómo se le enfrenta, cómo salir realmente de ellos, porque lo que yo siento, Noel, es que los políticos en Venezuela quieren libertad a precio de vuelo.
Es decir, si en el pasado la libertad lamentablemente se tuvo que sembrar con sangre, ¿por qué esto en el futuro va a ser diferente? Y yo siento que nadie quiere asumir la responsabilidad política de decir, es que hubo un muerto, es responsabilidad mía, a costa de la libertad. Eso es lo que yo siento a la distancia, no sé tú qué piensas al respecto. Sí, y dentro de todo hay un pensamiento noble y hasta romántico en expresarlo de esa manera, pero hay algo más allá que es más incómodo. Pues. Aquí mucha gente se comió el cuento del fin de la historia, de las muertes de las ideologías, y más allá de eso, muchos se refugian en ese cuento para creer que es anacrónico el enfrentamiento de derecha e izquierda. No tiene nada anacrónico, es una realidad con la que vivimos, y en Venezuela está hoy el mundo está muy claro sobre esa realidad, sobre lo que se está viviendo. El que quiere pensar, por supuesto, lo puede ver, ve el tejido de lo que une cada uno de los procesos revolucionarios que están agitando el planeta. Ok, ¿cómo se ataca? ¿Cómo se entiende? Primero, con eso, teniendo claro el proceso ideológico y teniendo claro que ese proceso ideológico hay que tomarlo en nuestro tiempo. En nuestro tiempo este proceso ideológico viene acompañado con la inmensa carga criminal del narcotráfico. En nuestro tiempo ese proceso ideológico se encuentra con una sociedad que banaliza lo que importa. Entonces lo importante es negado, es tirado a un lado. Lo real y lo que golpea tiene que ser escondido porque hay que sonreír. Cada uno de esos espacios hacen posible que la gente pierda el norte para poder conseguir la salida. Por eso es que la salida y la cura de este tipo de males no dependen de la población en general, porque el daño hecho a la población en general es muy profundo. Y ahí vienen las partes antipáticas de esta cura. Por eso es que las curas a este tipo de situaciones revolucionarias siempre serán reaccionarias, siempre serán unipersonales, si se quiere colocar de alguna manera, siempre serán del orden de la fuerza y de carácter dictatorial, dictatorial real. Claro. Por eso es que es tan importante separar qué es una tiranía como la que vivimos y qué es una dictadura. ¿Cuál es la diferencia a propósito? Eso es otro de los conceptos que tú has enseñado mucho en tus redes sociales. ¿Qué se diferencia un tirano de un dictador? Vamos a ponértelo primero en la estructura política normal. Por más que suene feo, la dictadura como tal, es una forma legítima de gobierno. Con una dictadura tú puedes llegar a conversar y establecer los mecanismos para que pueda existir algún tipo de transición que te lleve hacia la democracia. La tiranía es una forma ilegítima de gobierno. La tiranía desmonta cualquier posibilidad de que exista algún tipo de vía institucional para poderse ella desmontar. La tiranía precisamente monta todo un aparato que haga imposible el desmantelamiento de la misma y deprime a la población, la va minando, la va acabando para que la misma no tenga ninguna manera de ir contra su hegemonía. Ya te quedó claro. Ahora, volviendo a una de las respuestas que acabas de darme, a mí me queda la sensación, Noel, que si a los presidentes, no solamente el interino, sino también el colombiano, el brasileño, que hubiera tocado la época de Hitler, hoy hablaríamos todos alemán y todavía Hitler o los nietos de Hitler estuvieran mandando. Es decir, hay como una urgencia de ser políticamente correcto y levantar, por ejemplo, en Colombia, decir que puede formarse una fuerza de coalición para entrar a Venezuela, como si en 200 años hubiéramos echado bala o derramado sangre, y más ahora porque tenemos el contexto de un premio Nobel de Paz. Ahora nadie se quiere ensuciar las manos, nadie quiere meter las manos en el barro. Y esa es la sensación que uno le deja, que si estos presidentes le hubiera tocado enfrentar la crisis de la Segunda Guerra Mundial, todos hablaríamos alemán. No, sin duda, sin duda. Y más allá de eso, y con respecto a las trampas que hace ese noble progresismo, cuando van entregando premios Nobel de la Paz para castrar las necesidades reales de esos países. El problema es grande, Carlos, el problema es grande y es una cosa muy bien edificada, ¿no? Entonces, evidentemente la solución del problema de Venezuela pasa por un hecho de fuerza, después de la instauración de un gobierno de fuerza, sobre todo porque si eso no sucede, Carlos, Venezuela se enfrenta a un problema que ataca directamente a Latinoamérica. Venezuela puede vivir un proceso de secesión, Venezuela puede vivir un proceso de desmembramiento como unidad territorial.
O sea, eso realmente se pueden crear pequeños países dentro del mismo país. Sí, dividir a nuestros países es un asunto que tiene muchísimos intereses y muchas apetencias, ¿no? Entonces, revolcar cuestiones viejas, revolcar mentiras, procesos indigenistas, aquel asunto de la República de Coquibacoa entre nuestras fronteras, calentar el Triángulo de Leticia, generar un caos a nivel territorial con los movimientos Pachacutí, con los movimientos Mapuche abajo en Chile. Cada uno de este tipo de cosas se han ido alimentando con un mensaje realmente enfermo y con muchísimo dinero que fue robado en nuestro país. Muy bien, gracias por mantenerse en la sintonía de Panorama Político TV. Si le gustó este video, dele like. Si llega por primera ocasión a este canal, le damos la bienvenida y suscríbase y active la campana para recibir notificaciones de nuevos videos en nuestro canal. Lo invitamos a una tercera parte de la entrevista con Noel Alejandro Leal Rojas directamente desde Caracas, analizando todos los aspectos de la crisis venezolana. Seguimos en Panorama Político TV conversando con Noel Alejandro Leal Rojas directamente desde Caracas, una persona generadora de opinión, una persona que tuvo la capacidad de visibilizar este problema que se está viviendo, este atolladero, crisis humanitaria y prácticamente Estado que ha hecho del crimen su política desde el año 2002, incluso con Hugo Chávez todavía en vida, y en ese momento, desde el año 2002, conveniencia de poder realizar unas elecciones en medio de una tiranía en ese momento. Con Noel Alejandro Leal Rojas seguimos conversando aquí en Panorama Político TV, y la primera pregunta que le hicimos es si en algún momento sus opiniones, el hablar lo obvio, el decir la verdad y lo evidente, lo ha tenido a las puertas de alguna de las tantas mazmorras del régimen. Bienvenidos, aquí seguimos en Panorama Político TV. Yo pienso que en lo personal hay una cosa que es muy importante, que es decir la verdad. Entonces, cuando la verdad se dice de manera clara y no es que tú vas a decir qué es lo que pasa con mucha gente, vienes y dices una media verdad para no enfrentar el problema completo y crees que eso te va a proteger, lo que haces es ponerte de verdad esa pistola en la cabeza. Pero la verdad va abriendo una puerta y un entendimiento, y creo que eso ha dado en mi caso la posibilidad de que de todavía no haber sido por los momentos víctima directa de la represión natural del Estado, más allá de la que uno vive en las calles, más allá de la que uno ha participado cuando las manifestaciones de calle en todos estos años, más allá del hecho de que amigos han sido ya víctimas y no solo han fallecido en manos del Estado, han torturado o viven en el exilio. Hoy precisamente dos tres amigos cercanos están en las mazmorras de la cárcel militar de Ramo Verde, siendo civiles, torturados regularmente. ¿Quiénes son? Vasco da Costa, José Luis Santamaría y Regulo García. Vasco da Costa, Vasco da Costa no es este preso político que creo que tiene una infección en el ojo, que le quitaron las medicinas y que está perdiéndolo precisamente, que su hermana ha salido mucho en medios de comunicación, ¿es ella? Sí. Vasco da Costa, su hermana Ana da Costa, ha levantado la bandera de la lucha por su libertad y la identificación del problema de los presos políticos. Vasco da Costa tiene cáncer en el ojo debido a las torturas vividas. Y parece, tengo entendido que los torturaban con unas situaciones que a uno, o sea, creo que ni la imaginación criminal de alguien se le pudiera llegar a pensar eso. No te lo estoy diciendo de un país que seamos unos santos. Acá se pusieron collares de bomba, se jugaba con la cabeza los paramilitares, jugaron con la cabeza de los campesinos. Acá también hay un repertorio grande de torturas, pero creo que a ellos le pusieron una bolsa con excremento y obviamente se le contaminó el ojo. Eso creo que fue lo que pasó. Sí, pero fíjate que en tu caso no estás hablando de que eso lo haga el Estado. Aquí lo hace el Estado. Sí, esa es la diferencia. Es quizá el principal punto allí. ¿Tú vives con algún momento con algo de zozobra? Bueno, por tu posición, cuando sales. Todo el tiempo. Es la vida en Venezuela.
y va más allá de la vida de la exposición que pueda tomar uno por la decisión de decir lo evidente. Me recuerdo una canción de un venezolano, no me acuerdo cómo es, soy malo para los nombres, que decía, por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas. Así, Jordano. Por eso, más allá de eso, de la posición que uno pueda expresar por decir lo evidente, porque yo lo que digo no se basa en ninguna información de inteligencia, ni en ningún tipo de cosa que tenga que ver algo prohibido. Simplemente digo lo evidente y lo que se taparea, porque todo se banaliza. Yo simplemente expreso lo que es la realidad evidente. Pero el riesgo de lo que vive uno no dista mucho del riesgo de lo que vive cualquier persona en Venezuela cuando simplemente sale a trabajar en las mañanas. Sí, te lo digo porque, por ejemplo, me viene... Se ha desatado. Sí, porque, por ejemplo, me viene a memoria el caso de la flautista. Esto que también conocimos acá, que una opinión en redes sociales, ¡pum!, no sé cuántos meses en prisión. Y por eso, Carlos, perdona, va más allá del hecho mismo de una opinión política. Carlos, cualquier venezolano vive aquí bajo una guillotina salvaje, porque el régimen implantó el crimen, la delincuencia, como política de Estado. Eso es lo que ha hecho posible que nuestra diáspora sea tan gigantesca, porque más allá de las situaciones que te permitirían intentar luchar por vivir frente a un proceso de crisis económica, frente a un proceso de crisis laboral, frente a cada una de esas cosas, tienes dos impulsos que son política de Estado: el hacer que la gente simplemente no pueda vivir porque el miedo te va a carcomiendo. Ahora que hablas de asociación, crimen y Estado, prácticamente como una política natural, uno se pregunta si el tema de las sanciones realmente va a ser efectivo. Y uno que entiende un poquito la realidad, que está muy conexa con Colombia, dice, ¿por qué no atacan el narcotráfico, por ejemplo? Que es donde viene bastante flujo de dinero e interminable. ¿Por qué no bombardean, por ejemplo, las pistas de donde llegan las avionetas? Creo que es en el Zulia. ¿Por qué no atacan eso? Entonces uno mismo encuentra la respuesta, porque es que no hay institucionalidad que lo haga. Por ahí esta mañana leía una periodista decir, es que la señora de Juan Guaidó o la pareja presidencial institucionalizaron la imagen de la pareja. Yo, ¿institucionalizaron qué? O sea, ¿qué institucionalizaste? ¿Qué? La pantomima. O sea, no entiendo. Porque no hay instituciones. O sea, ¿por qué no se ataca? Porque yo te digo una cosa, Rafael. Pablo Escobar, si hubiera tenido a Chávez, aunque tuvo a Fidel Castro, pero si lo hubiera tenido más cerca un socio de eso, hoy sería presidente de Colombia. ¿Quién sabe qué? No te digo presidente. Eso si hubiesen avanzado y terminado de formar el sueño del Libertador, y la Gran Colombia sería una realidad bajo la hoja de coca. Sí, exacto, porque tener al Estado cuidándote las avionetas que aterrizan con cargas de droga, haciendo de Venezuela su tránsito, que no es un país productor, porque por ahí pasa el 30% de la cocaína colombiana, el otro 70% la sacamos por el Pacífico. Ya todos en Colombia nos recitamos esa verdad de memoria porque ya sabemos esta memoria. Entonces, lo que me pregunto es por qué Juan Guaidó, uno dice, oye, ¿tú por qué? Oye, la DEA está aquí en Colombia, por ejemplo, Noel. La DEA, es más, yo te puedo llevar a la oficina de la DEA aquí en Cartagena, todo el mundo sabe dónde queda. Y ¿por qué no haces un convenio con la DEA y te vas metiendo? Tú no tienes que hacer ocupación, sacas unos tipos, tal, pegas un golpe en la frontera, cosas mínimas. Entonces ahí uno dice, bueno, entonces ¿para qué sirve el presidente interino? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Te pregunto una pregunta. ¿Para qué sirve el presidente interino? Para mantener al régimen. Yo creo que ni un edicto puede sacarlo. Creo que ni un cartel puede poner en un poste de Caracas. Lo más gracioso, tú sabes que lo más gracioso es que su acción política fue castrada por ellos mismos. La Asamblea Nacional generó lo que llamaron el Estatuto para la Transición. No lo tengo aquí a mano, pero si tienen la oportunidad, búsquenlo y lean el artículo 25 y dense cuenta de lo absolutamente inútil que es el planteamiento. Entonces, todo el planteamiento de la estructura de esta presidencia interina, lo único que sirve es para jugar al diálogo y hacer posible que no solo Maduro haya podido culminar sus primeros 6 años de la etapa anterior, sino que cada día que está viviendo y respirando el proceso chavista en Venezuela es gracias a ese interinato. Claro. Tú no sabes que porque mi background como periodista es el deporte.
Yo he hecho desde hace 29 años noticias deportivas. Y cuando llego a esta realidad, que me toca entender la realidad de un país que nunca he puesto un pie allá, yo dije, me va a costar, y comienzo a estudiar, y me encuentro con cosas a la primera semana como el 187 UCI. ¿Qué es eso? Yo no sé ni qué es eso. El TIAR. ¿Qué es el TIAR? A estudiar. El R2P, a estudiar. Cuando asimilo los conceptos primarios de eso, llego a una conclusión. No, esto es lo que ya resuelve esta vaina. Y antes de eso te vas a encontrar con Carta de las Américas, Carta Democrática de las Américas, te vas a encontrar con el artículo 350, el artículo 333, el artículo 328 de la Constitución venezolana. Te vas a encontrar con toda una cantidad de aspectos llenos de una legalidad que pudiese funcionar si no estuviese frente a una tiranía comunista. Por esa es la base del problema. Oye, apliquen un solo decreto, nada más, una sola ley, ya, y se resuelven muchas cosas, pero ni eso. No se puede resolver absolutamente nada, porque no existe en Venezuela, desde el proceso constituyente de 1999, Estado de Derecho alguno. O sea, ¿tú cómo vas a hacer elecciones? Ahora que dice 1999, a propósito, elecciones con el reglamento del que lo quieres ganar, es decir, con la Constitución, o sea... Y más allá. O sea, ¿cómo vas a ir a eso? Por la regla de aquí la burla es tan constante, Carlos, que para el 2007, bueno, perdona que no recuerdo bien la fecha, se hizo una reforma de la ley electoral, la ley orgánica electoral venezolana. La reforma como tal, cuando tú la lees y tienes la Constitución al lado, te das cuenta que el planteamiento de la reforma es absolutamente anticonstitucional. Si alguien respetara ese librito ridículo que es la Constitución de 1999, diría, oye, esto es anticonstitucional. Pero como nadie la respeta, hicieron que la gente votara y participara nuevamente, violando la propia Constitución que Chávez nos puso como látigo, lo usa como látigo y ha sido la camisa de fuerza, y la vive reivindicando la oposición. Es todo un absurdo constante, Carlos, y no importa la violación a ese librito ridículo que haga el gobierno, que no sea apoyada y aplaudida por la oposición. Sí, se me acaba de venir a la mente algo que recordaba, que Juan Guaidó en este momento es como el alcalde de una ciudad de hierro. Ciudad de Hierro, aquí en la costa colombiana son esas ferias en donde van las atracciones y todo eso. Entonces, un locutor una vez se inventó el cargo, el alcalde de una ciudad de hierro. ¿Y para qué sirve? ¡Para nada! Entonces, ese es el alcalde de la ciudad de hierro, el título alcalde de la ciudad de hierro. Noel, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la luz al final del túnel? Porque yo te digo una cosa y que lo confieso aquí. Yo te digo una cosa, yo la semana pasada entré en esa crisis de estar tratando un tema que no es mi tema, pero que llega un momento en que te hastia. ¿En qué sentido? Todos los días veo una declaración rimbombante. Que Maduro es el criminal más grande de la humanidad. Ya eso, si me rebota a mí, que llevo 4 meses de cerca más metido en esta realidad, o por lo menos como testigo, porque nunca he estado en Venezuela. Ahora imagínense ustedes que llevan 20 años escuchando lo mismo. O sea, y uno dice, porque se ha creado en Noel toda la estructura burocrática que vive de la crisis de Venezuela. Me explico. Grupos de contacto, grupos de Lima, y te digo una cosa, las joyitas que tenemos aquí en Colombia, que son buenísimas para pedir plata a costa de la crisis, y te hago un recuento histórico. En Plan Colombia le quitamos todos los impuestos a los norteamericanos que quisiéramos para erradicar la droga, y somos los campeones mundiales de la cocaína. El proceso de paz, le quitamos plata a todo el mundo, y ahí está la plata. El sobrino de Iván Márquez, Marlon Marín, que está en Estados Unidos, se sabe todo ese cuento. Y ahora estamos haciendo caja con la inmigración venezolana. Estamos pidiendo plata a Tutiplén. Y terminarán haciendo un albergue en Bogotá y uno en la frontera, y el resto de la plata, bien, gracias. Y por tu casa como gracias. Y para más, ahí están entrando en un proceso que es internacional y que lleva muchos años muy bien estructurado. Es ese proceso de ayuda humanitaria a nivel mundial. Dígame, lo que nos quieren empezar a poner a nosotros, que es ese proceso de petróleo por alimentos. La última vez que se utilizó eso de petróleo por alimentos, salió salpicado hasta el hijo del presidente de las Naciones Unidas, Kofi Annan. ¿Por qué? Porque ese es un negocio tan grande y asqueroso que no da espacio para nada positivo. Sí, yo a veces me pongo a pensar,
aquí hay mucha complicidad, más que de pronto solidaridad. ¿Por qué? Porque alguien le debe estar lavando la plata a Maduro, alguien le debe estar comprando las propiedades, algunos bancos deben estar recibiendo el dinero calladitos y con el interés de que no se caiga el negocio. O sea, aquí debe haber una red de complicidad que de pronto nosotros ni nos alcanzamos a imaginar, y eso es lo que hace difícil desmontar esta estructura. Claro, y hay que entenderla siempre como un gran pulpo, son muchísimos tentáculos, ¿no? Porque cuando nos dedicamos exclusivamente a entender el problema financiero, lo robado, no estamos entendiendo el soporte político. Y el soporte político es lo que hace posible el robo. Sí, es el crimen como una política de Estado. Por eso es uno escucha que la FARC está metida en el acto minero, que el ELN está metido en el acto minero, y dice, bueno, ¿y esto qué? O sea, el problema yo veo es que, por ejemplo, si no hay por ejemplo, mañana se acabó el problema. Hoy, por ejemplo, Nicolás Maduro se aburrió y dice, sí, yo no sé, hoy como él dice que es cristiano, o no, vino una iluminación, y dice, sí, yo voy a pagar, me voy para la casa, dejo el cargo, bueno, listo, llega un nuevo presidente. ¿Qué gobernabilidad va a tener el nuevo presidente teniendo a las joyitas de Santrich, de Márquez, del ELN, de los criminales explotando los recursos y de los militares que se están frotando las manos por si llega a caer el régimen para constituir su propia bandita delincuencial? O sea, ¿qué clase de gobernabilidad va a tener el que llegue a reemplazar a Maduro si mañana se va? Por si esta noche se va. Ninguna. Por eso es que siempre es tan importante entender que el grado de debilidad en el que quedaría sometida Venezuela es algo que es inmanejable. Y por eso es que es tan importante comprender la realidad de lo que nosotros vivimos. Más allá del hecho de que es inviable la salida democrática, jurídica o electoral, es necesaria una salida que imponga un proceso de fuerza, gústele o no le guste a nadie. Es un proceso absolutamente básico y natural. Es enfrentar la realidad a la que estamos sometidos. Punto. Muy bien, ahí estuvimos con Noel Alejandro Leal Rojas en una tercera entrega aquí en Panorama Político TV, diseminando toda la situación de Venezuela, buscando todas sus aristas, viendo el problema social y, por supuesto, las posibles soluciones, la luz al final del túnel, con una persona que, como lo dijimos anteriormente, tuvo la capacidad de anticiparse en el tiempo y casi hace más de 17 años ya hablaba sobre lo que hoy, 17 años después, en el año 2019, está viviendo el país vecino. Gracias por mantenerse en la sintonía de Panorama Político TV. Si le gustó este video, dele like. Si llega por primera ocasión a este canal, le damos la bienvenida y suscríbase y active la campana para recibir notificaciones de nuevos videos en nuestro canal. Muchas gracias.